Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora, nuevamente con ustedes, charlando esta vez sí de economía. Muchas veces estamos variando los temas por la efervescencia política, lo que pasó con Estados Unidos, lo que está pasando con el mundo y los cambios que existen. Pero hoy estamos con un especialista que para mí tenemos que hablar fundamentalmente de este anarcocapitalismo, de dónde nace la escuela austríaca, de lo que pregona y lo que puede o no puede hacer Javier Milei, de acuerdo a lo que se está demostrando ya casi en 12 meses de gobierno, ¿no? Estamos con Iván Carrino, que por supuesto es colega, es licenciado en administración, pero además especialista en asesorar empresas, en economía, profesor universitario, conferencista y un amigo, porque hace rato que habíamos hablado con él varias veces y cada vez con matices distintos, porque cambian los gobiernos, como decía Pinti, pero quedan los artistas. Gracias, Iván, por recibirnos en esta tarde y empecemos de lleno porque yo sé que vos, además de máster en economía, conocés bastante lo que es la escuela austríaca al amigo Hope y lo que pregonaba y lo que criticó al presidente. Y por otro lado, ¿es posible hacer puntualmente todo lo que él plantea como escuela económica en un país como Argentina? Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, Gracias. tardes, días, lo Sí, que eso corresponda, es un día complicado, digamos. eh, según a la hora que nos miren, ¿no? Porque hoy todo Exactamente, funciona un poco así exactamente, también, exactamente. cada Esto uno elige. queda en streaming, así que no hay problema. Lo pueden escuchar Exacto. 20 veces. Entonces, bueno, mirá, claro, yo conozco las ideas de la escuela austríaca porque las conocí hace mucho, desde cuando era Exacto. joven, me metí en ellas, atrapado por la crisis del 2008 en Estados Unidos, y Ajá. me llevó a leer artículos de autores que me parecían muy interesantes y que además me mencionaban otros autores que yo ya conocía. Dentro de la escuela austríaca hay dos pensadores que son claramente muy destacados. Uno es Friedrich Hayek, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 74, si mal no recuerdo. Y otro es Ludwig von Mises, que muere en el año 73. Muchos dicen que al final el premio Hayek se lo dieron un poco como diciendo, bueno, se nos murió Mises, le tenemos Reconociendo que a... dar un reconocimiento a estos dos autores que pensaban temas tan parecidos, ¿no? Miraban la economía y habían desarrollado una teoría del ciclo económico que explicaba las crisis y los auges económicos. Hayek se había formado con Mises. Mises había estudiado con otro austríaco llamado von Baber, que a su vez había estudiado con Karl Menger, que es el iniciador de la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, y eso a mí me llevó a hacer cursos en Estados Unidos y a estudiar una maestría en España con Jesús Huerta de Soto, que también es un economista español completamente destacado en el mundo de las ideas liberales y también un continuador de la tradición de la Escuela Austríaca de Economía y que está muy cerca de Javier Milei. Milei se ha mostrado, ya cuando escribía columnas de economía en la prensa, Milei citaba extensamente a Huerta de Soto. Tal vez a veces no lo mencionaba explícitamente, pero sí hacía referencia a la ciudad de Huerta de Pero Soto. usaba las ideas, claro. Exacto. Y bueno, y en esa, en esa tradición, yo hoy doy un curso en la Universidad de Buenos Aires que se llama Economía de la Escuela Austríaca. Es un curso de historia del pensamiento económico que es específico de estas ideas y de estos autores.
Y ahí lo que me gusta mencionar es que tampoco es que existe una posición única en todos los temas dentro de la escuela austríaca. O sea, la escuela austríaca es una corriente de pensamiento económico dentro de la economía que tiene algunos puntos en común, algún enfoque metodológico en común, pero también hay Sí. grandes diferencias. Ujú. En la metodología, o sea, en la epistemología, en cuestiones como el rol que tiene que tener el sistema bancario, cómo debe estar regulado o cómo debería funcionar. Hay diferencias también en cuanto a eh, la visión política, ¿no? Hay autores que se han definido como anarcocapitalistas, es decir, que creen en el mercado, pero creen tan poco en el Estado que sostienen que éste debería dejar de existir y Bueno, ahí, deberíamos ahí, regirnos por ahí un es sistema de donde regla privada. Javier proclama ser anarcocapitalista. Cada él dice yo Soy. pertenezco a esas ideas, pero considero que son posibles en el muy largo plazo, ¿no? Entonces se dice en el corto plazo, bueno, soy un defensor Veremos. del Estado mínimo, que esa es Claro. la otra vertiente, o sea, en la escuela austríaca, Mises, Hayek, otros autores actuales como pueden ser Lawrence White o George Selgin, economistas ellos, se definen como liberales clásicos, como creyentes en un Estado pequeño. Y bueno, después quienes han seguido a Rothbard, Jesús Huerta de Soto, o el alemán Hans Hermann Hoppe, tienen una mirada completamente alineada a la mirada anarcocapitalista. Entonces creen que el Estado, en el fondo, es un mal, no un mal necesario, sino un mal innecesario, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, recientemente Hans Hermann Hoppe, que es alguien importante en este pequeño mundo de la escuela austríaca de economía, porque hay que decir que no es masivo y no es de mainstream, pero Hans Hermann Hoppe es una persona escuchada y seguida por varios que están en estas ideas. Bueno, hizo un análisis muy crítico de Milley. Ahora, crítico en este sentido. Una crítica para Hans Hermann Hoppe es que Milley sea parecido a Reagan y a Thatcher, en lugar de ser un verdadero anarcocapitalista. Sí, sí. Pero para la coyuntura argentina actual, que está tan corrida a la izquierda, que tiene una economía tan intervenida, que tiene una economía con tanta inflación, ser un líder parecido a Reagan y a Thatcher es una revolución completa. Es maravilloso, claro. Claro, y es aplicar a nuestro país recetas que van a dar resultados, porque, digamos, porque Reagan y Thatcher, a diferencia de las posiciones más radicales de la escuela austríaca, ¿qué son? Bueno, son líderes políticos que implementaron en la economía lo que se conoce como reformas ortodoxas, el Sí, paquete ortodoxo, el ajuste ortodoxo, algo que puede defender Milton Friedman, que puede defender Ricardo Arriazu, José Luis Espert, pero también lo puede defender Hayek. Digamos, hay cuestiones que son muy básicas, que son muy fundamentales, que tienen que ver con que los precios sean libres, con que el gobierno no gaste muy por encima de lo que recauda, con que sí. para bajar la inflación hay que dejar de emitir dinero. Esas cosas son parte del libro ortodoxo, de la receta probada y exitosa que tiene la economía, ya sin adjetivo, no es la economía austríaca, la economía Chicago, la economía de Keynes, es la economía en general una receta que funciona. Bueno, Bueno, está también, bien. Alguien también, podría decir, habría que eliminar el Banco Central. Bueno, está bien, no se eliminó el Banco Central, pero está bajando la inflación. Bueno, es una sí, sí. mejora, No, no, ¿no? bueno, pero hay matices. Yo hago honor a mi apellido y tenemos un Olivera argentino, premio Medalla Claro. de Oro de Economía, y nos decía el matiz de que no solo la emisión era la original de la inflación, sino que además, obviamente, teníamos el problema de la devaluación, que la devaluación consecuentemente traía una inflación futura pronta, que es cierto, que es cierto. Mm. O sea, que por lo menos para mí es cierto también. Entonces, toda teoría rígida es una cosa. Y por otro lado, tenemos ahora al dios de la derecha del liberalismo, que es Donald Trump, que si la metemos en la escuela austríaca no va a cerrar nada de lo que está diciendo Trump, de lo que va a hacer con respecto a la escuela austríaca. Bueno, completamente. Mira, ahí la tesis de Olivera, que es un artículo breve y concreto que es del año 1960, creo que se llama Una teoría no monetaria de la inflación. Yo creo que
puede ser muy bien incorporada al cuerpo ortodoxo tradicional. ¿Por qué? Sí, Porque en el corto plazo es verdad que no hay sí, una señor. relación directa entre emisión monetaria e inflación. Y el caso más sencillo es diciembre del 2023. En diciembre del 2023, el Banco Central Argentino no aumentó la cantidad de dinero, pero lo que aumentó fue el nivel de precios un 25%, porque subió el tipo de cambio. Pero por eso digo, eso yo creo que no es salirse de la idea de que la emisión es monetaria. O sea, la emisión sigue siendo, perdón, la inflación sigue siendo un fenómeno No, monetario, no, desde ya, sí, sí, pero no el pero único. claro, pero en el corto plazo hay otras Otro, explicaciones más claro. puntuales, ajustes de precios rezagados, etcétera. Y bueno, y después, claro, está el tema de Trump. Sí, Trump claramente en cuestiones de comercio internacional estaría completamente en contra de cualquier pensador de la escuela austríaca que creen que el Claro. comercio tiene que ser libre, pero también en contra de cualquier economista estándar. El consenso de los economistas en Estados Unidos, en Europa y te diría también en América Latina, el consenso del economista profesional es que una economía más abierta al comercio es mejor para la gente. Es más Obvio. producción, es más Sí, productividad, sí. más eficiencia, es lo que nos hace ricos, ¿no? Entonces ahí Trump claramente que conflictúa con el liberalismo, con la escuela austríaca y con las lecciones económicas básicas. Pero después tiene otras patas de su programa económico, como bajar impuestos, desregular la economía. Lo he escuchado ahora decir que quiere pagar la deuda o que hay que atender el problema de la deuda. Bueno, en esas áreas es Eso un es poco más inédito. En razonable. Estados Unidos es inédito. Claro, también, Claro. exactamente. Sí. Claro, bueno, pero también vos fijate que dentro, lo que pasa es que yo creo que todos tienen sus matices y es lógico. Y también a mí varios ministros de Economía me han dicho en distintos reportajes que es muy fácil hablar desde la tribuna donde estamos nosotros hasta que vos pones la cola en el sillón del quinto piso y la cosa empieza a cambiar por los distintos tirones que tenés de los distintos lados como para sacar provechos o mantenciones de distintos elementos. Y es lógico. Es lo mismo que le pasa al presidente. Es muy fácil criticar a un presidente cuando vos no estás en el sillón de Rivadavia. Ahora, cuando estás en el sillón de Rivadavia, la cosa cambia porque la flecha viene de todos lados y digamos, las razas de los indios son de distintas razas, no tenés uno solo. Entonces es muy fácil nosotros analizar con el partido jugado que jugar el partido, ¿no? Pero además de eso, dime, o sea, hay cosas como vos mencionaste Banco Central. Banco Central era una ficción que decía Milei que todos sabíamos que no iba a incendiar el Banco Central al día siguiente. Bueno, Simplemente es colocar al Banco Central en el lugar que debe tener. Y yo creo que ahí es sí. donde empieza el cambio de la teoría de Milei. ¿Qué Bueno, sí, podemos sí. hacer y qué no podemos hacer? Bueno, sin duda Milei ha mostrado pragmatismo porque, bueno, al comparar algunas propuestas de campaña, como el cierre del Banco Central, o recuerdo que también se hablaba de reducir los subsidios energéticos sin subir las tarifas de servicios públicos. Sí. Bueno, digamos, o reducir el gasto público en cierto nivel que tocara solamente a la casta, ¿viste? Y bueno, pero qué es la casta? Pero bueno, claro, el tema de la dolarización o eliminar el Banco Central, yo creo que si hubieran Otro estado tema los dólares, importante, la dolarización. bueno, si hubieran estado los dólares en las reservas del Banco Central, como para intercambiar toda la base monetaria y los pasivos remunerados por dólares del Banco Central, me parece que se hubiera avanzado en esa línea. Caputo no es un ministro que estuviera en contra de dolarizar, pero sí él decía, bueno, es que no tenemos dólares, ese es el único ¿Cómo? problema. Claro, él tenía el Ahora, cómo, no se podía hacer. claro. A ver, si vos no tenés dólares, lo podés hacer, pero a un Sí. tipo de cambio tan alto que vas a meter a la economía en tremendo disparate inflacionario. Por eso digo, eso fue pragmático, fue decir, no, pará, yo no voy a ir con mi idea ideológica de cerrar el Banco Central, si cerrar el Banco Central, aunque sea bueno a largo plazo, en el corto plazo me va a generar, no sé, por decir, 1000% de inflación. Y no, entonces no tiene sentido. Entonces fueron con una mirada más pragmática.
de trabajar dentro de las restricciones. Lo mismo el tema de las tarifas de servicios públicos. Bueno, y sí, hubo que ajustarlas, hubo que subirlas, y hoy la gente paga más de luz, de gas y agua. Y esa gente es la casta. Y no, no es la casta, pero bueno, la verdad es que el sistema era insostenible, así que había que ajustarlo de todas formas. Y no había muchas otras alternativas para hacerlo. Entonces, bueno, por eso digo. El gobierno utiliza mucho más la receta ortodoxa y tampoco reniega de eso. Lo ha dicho Caputo, lo ha dicho el propio Milei. Estamos trabajando con el manual ortodoxo. Lo interesante de esto es que el manual ortodoxo funciona. ¿Por qué? Y porque es como la medicina. La medicina ortodoxa está mucho más probado que Claro, funciona claro. mejor que la brujería o el chamanismo. Y acá es lo mismo, digamos. Los libros ortodoxos de economía tienen resultados probados. ¿Van a ser inmediatos en Argentina? ¿Todo va a estar perfecto mañana? No, No, por supuesto que no. Pero todo lo que viene pasando hasta ahora, te digo que es bastante predecible. O sea, era predecible. Era predecible que a corto plazo iba a caer la economía, que iba a subir la inflación, que iba a caer el salario real. Y también era predecible que íbamos a rebotar. Digo, yo lo he dicho, me acuerdo en una conversación con, creo que era Pablo Rossi, que dije, la recuperación es inevitable, va a ocurrir la recuperación sí o sí. El único desafío acá y tema para debatir es si esa recuperación se transforma en crecimiento sostenido. claro. Bueno, si se sigue trabajando en arreglar los problemas de fondo, probablemente también se transforme en crecimiento sostenido. Yo creo que también se aprendió en el famoso tema de cierro, 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 y a veces hay cosas que, digamos, el Estado es necesario en su justa medida. Obviamente que los estados crecieron de una manera muy grande, muy burocratizada internacionalmente, y ya se es insostenible en todos lados. La Unión Europea, el famoso problema de Inglaterra de salir del Brexit famoso, es justamente el costo que tiene mantener ese sistema. Pero también es necesario algún ente rector que redistribuya algo, mínimamente. Y ahí es donde está la gran lucha. Creo que la sociedad se cansó de lo otro que le vendieron, de que estaba todo bien y que los subsidios ayudaban a la gente pobre y el rico le sacaban al rico para distribuir con los pobres. Y nos dimos cuenta que cada vez éramos más pobres y los ricos eran más ricos. O sea, no llegamos, eso lo vivimos, digamos, lo que tenemos, yo aprovecho a teñirme las canas porque soy muy joven, pero lo que tenemos canas y vivimos el del 75 en adelante, sabemos perfectamente lo que pasó y además que sabemos lo que probamos por todos lados. Se ha probado muchísimas cosas, pero nunca esto, nunca esto. No sé, claro. Sí, sí, Entonces, no. ahora sí es, porque el antecedente a esto fue Néstor Kirchner, que por gracia de Dios, sí, las gracias del cielo, tuvo los famosos commodities a super altos, todo superávit, genial, y lo logró destruir. Claro. Nosotros ahora estamos al revés, estamos con todo el déficit y tenemos que construir un superávit para ser un país que pueda ser viable. Sí, sí. Una cosita más volviendo al tema del pragmatismo, porque lo mencionaste. Claro, si fuera por una mirada anarcocapitalista, Sí, digamos, la salud debería ser privada, la educación debería ser privada, las jubilaciones deberían ser privadas. Bueno, nada de eso está en discusión en Argentina. El presidente en ese sentido dice, no, no, ni siquiera queremos una universidad paga. La universidad va a seguir siendo sí, pública, sí. estatal y gratuita. Hay salud estatal. De última será un debate para una segunda generación. Entonces, bueno. Hay pragmatismo ahí, pero bueno, también es cierto esto que comentás. Entre el 75 y la actualidad, hubo 3 años de superávit fiscal, que fueron los de Néstor Kirchner, que se consiguieron no te digo por accidente, pero por la Sí, catástrofe sí, de la salida sí, de la sí. convertibilidad. Fue Entonces eso, en bueno, su momento, perdón, ¿no? Pero en su momento fue algo majestuoso que yo era uno de los pocos periodistas que admiraba a Remes Lenikov y Todesca de lo que habían hecho, que fue dar vuelta al país como una media. Esa fue la posibilidad sí, de poder entregar un gobierno ordenadito y bien, pero el sí, país sí, dio sí. vuelta como Fue una una media. medida, sí, una medida con grandes costos Sí, y que le permitió a Néstor Kirchner partir de un piso muy bajo.
Sí, Y sí, cuando vos partís de un piso muy bajo en términos de salario, de PBI, de capacidad instalada de la industria, lo que tenés es una enorme recuperación. Y si encima a eso le sumás que aumentás el gasto público 20% por año, que aumentás, con una inflación baja, ¿no? sí, Que sí. aumentás la emisión monetaria 20% por año, vos tenés una recuperación con esteroides, pero te vas consumiendo la nafta rápido, que es lo que pasó con el superávit fiscal. En 4 años desapareció el superávit fiscal, Argentina empezó a tener déficit y luego Cristina Fernández de Kirchner continuó la senda expansionista de su antecesor y eso llevó a inflación, después vinieron los controles de precios, los faltantes, las prohibiciones de exportar, el cepo, y bueno, era algo que tenía pies de barro esa recuperación, porque estaba basada en un piso bajo y el estímulo fiscal y monetario, que sabemos que no tiene, que tiene corto plazo, tiene poca Claro, vida eso, ¿no? claro, Entonces claro. fue un modelo que estaba condenado a fracasar. Después vino Macri, no corrigió tampoco el déficit fiscal, no pudo, no quiso, probablemente. Después vino Alberto Fernández con la cuarentena, Yo bueno, creo ya que no se el animó. desastre Él mayúsculo, y propuso aquí eso y estamos. no se animó a hacerlo. O Sí, sea, sí, la capacidad de la venta de Javier y la forma de cómo es Javier, que es obcecado en lo que quiere y lo hace, nos lleva a que esto fue lo que Macri no fue, que lo llamaban kirchnerista de guante blanco o de smoking. Era así, seguíamos con el mismo problema y no, de cuajo no cortábamos como pasó. Vos hablabas del 25 de diciembre contra un 2,7 de ahora. No claro, se cortó de cuajo. El origen, uno de los grandes orígenes de la inflación. Punto. No discutimos, claro, lo libera o no claro. libera. Es uno de los grandes orígenes. Y el origen del 25,5 también fue la devaluación, obviamente. Sí, 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 Es sí, sí, así. sí, sí. Pero claro, una devaluación que era inevitable, porque en Sí, realidad lo que obvio. vos tenías ahí era un dólar de verdad que valía 1.000 mangos y un dólar de mentira que valía 300. Entonces, bueno, obviamente Todos queríamos el de se te 300. impone la devaluación, Claro, claro, claro. se te impone. Claro, claro. Bueno, hasta acá llegamos con esta escuela. La segunda discusión del gobierno actual es, ¿tiene programa o no tiene programa? Esa es una discusión que viene desde que asumió Javier Milei. Y la segunda es, tenía un programa y cuando pusiste la cola en el sillón la cosa cambia, y cuando pones la cola en el sillón de Caputo la cosa cambia, y el programa se tiene que adaptar a la realidad de lo que pasa y, por supuesto, a la república, que son los tres poderes. El Sí, Ejecutivo es uno solo. sí, totalmente, totalmente. No, evidentemente hay restricciones, ¿no? Pero Obvio. hay un libro que escribió el propio Milei, junto con Giacomini y Ferrelli Massa, otros dos colegas economistas. Sí, eh, es del año 2015, ¿viste? Analizaban el problema de la economía de ese entonces. Había cepo, había déficit fiscal, había altísimo nivel de inflación. Y si uno compara lo que se está haciendo hoy con lo que se proponía en ese libro, te digo que es bastante parecido. En definitiva, ese libro tenía un plan ortodoxo, tenía un plan de ajuste fiscal, tenía un plan de ajuste monetario, tenía un plan para el dólar, para el cepo, que era más parecido a lo que está ocurriendo ahora que una salida rápida. Porque en sí, su momento Milei y sus coautores consideraban que si se salía rápido de un día para el otro del cepo, podía haber problemas en el mercado cambiario, podía estallar una hiperinflación y demás. Entonces, con ese mismo criterio se han tomado decisiones ahora. Eh, a mí, yo nunca compartí esa preocupación por la liberación de los controles. Me parece que se podía haber hecho en cualquier momento y con mucho éxito. De hecho, lo poco que se ha movido el dólar en el mercado paralelo en estos 10 meses o 11 meses muestran que esto podía ser así, que no hacía falta mantener el cepo. Pero bueno, pero al margen de eso, plan hay. El plan es el ajuste fiscal que va resolviendo el resto de los problemas, porque si claro, vos haces claro. un ajuste fiscal, ya no necesitas emitir, por lo tanto te va a empezar a bajar la inflación. Y en paralelo con eso, si inseraste varios precios de la economía, entonces estás estabilizando la macroeconomía. Ya no estás generando desequilibrio con los controles de precios ni con la inflación.
el dólar pasó a ser más cercano al paralelo que al oficial. Y hoy en día la brecha encima es muy chica. Es muy El chica. Banco Central está mirando lo que pasa con el dólar paralelo. Entonces toma Obvio. decisiones tratando de emitir dinero siguiendo a la demanda de dinero. Y si eso pasa, vos tenés menos inflación y un dólar estable, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí, este gobierno tiene plan y el plan es la estabilización macroeconómica a través de un plan ortodoxo o de un método ortodoxo, que es el ajuste fiscal y monetario con liberación o sinceramiento de precios. Y el paso Queda, siguiente a eso es ir sí. desregulando la economía y abriéndola al comercio. Y quedaría el famoso tema de los desequilibrios que nos puede generar este dólar tan bajo. Ha retrasado, no, la discusión del retraso, no del valor de cambio no me preocupa mucho, pero sí me preocupa que una de las fuentes de Argentina es el turismo, que en este momento está destruido y empezamos a exportar dólares. Y por otro lado, sí, de atrás, esta locomotora que viene de minería, petróleo, litio, que eso va a dar vuelta quizás la matriz exportadora de Argentina con el campo solo, agregándole otro campo igual, ¿no? Y ahí Argentina Sí, o despegaría. sea, no, no, sin duda que hay gran potencial en muchos sectores productivos que hoy conocemos y otros que no Que no conocemos, porque conocemos. también hay una innovación permanente y si vos generás las condiciones de estabilidad macroeconómica, garantizás certidumbre sobre los derechos de propiedad. Acá el potencial de crecimiento no tiene techo, porque es cuestión de todo lo que la gente se proponga crear y probar e innovar y demás. Ahora, no es un tema menor la estabilidad macro y los derechos de propiedad, digamos, porque no dependen solo de un gobierno, dependen de los que vengan, de la oposición, o sea, depende de muchas cosas. Y tenés que ser creíble con eso, y Argentina también. Incluso que mejorara todo de acá para adelante, tiene un pasado que también la condena, o sea que digo, no, Sí, no, no es nada sencillo. Y cuando viste el tema del dólar, si está barato o no, el tipo de cambio real puede estar bajo en una comparativa histórica o puede estar bajando mucho, pero lo que hay que analizar más allá del nivel es lo que hay detrás. Entonces, últimamente o en los últimos 30 años, cuando uno veía un tipo de cambio real bajo, o sea, un dólar atrasado, era producto de un ingreso de capitales que sí. iban principalmente a financiar el déficit público. Entonces, si a vos te ingresan capitales para financiar el déficit público, bueno, Bueno, ¿qué pasa? ahí te estás yendo a los 90. Por ejemplo, a los 90 o a la crisis de Macri. Sí. Dos casos similares en ese sentido. Similares, similares, sí. Vienen los capitales a financiar el déficit público, el valor del tipo de cambio en términos reales cae, se aprecia tu moneda, pero después esos capitales se van. ¿Por qué se van? Y porque la inversión pública no dio, no da retorno, porque es despilfarro, porque gastan en cualquier cosa, porque el gobierno no tiene incentivo para gastar bien, para devolverte la que me prestaste con retorno. Entonces ahí se genera la crisis macroeconómica, la crisis de deuda. Se van los capitales y salta el dólar y tenemos la crisis. Si lo que está pasando hoy es que los capitales vienen a financiar a las empresas, a prestarle dinero a las empresas, a invertir en el sector productivo de la economía, vos podés tener un tipo de cambio real bajo que no sea un problema futuro. Porque No, esas claro, empresas van claro. a tener buenos incentivos para invertir y para repagar la deuda en el futuro o para renovarla y no vas a un problema Claro, de porque balanza de pagos. vos no estás hablando, como pasó en los 90 de vender la joya de la abuela para cubrir déficit, que no quedó nada, o después en la época de Macri lo mismo. Los capitales que entraban y salían y en realidad no te dejaban nada. Simplemente convenía o no convenía. Si convenía, Es que bárbaro, si no convenía, se fueron y quedás acá sin trabajo, con gente desocupada, con una, ojo, hay mucho por hacer, con un 50% de la economía en negro, que eso sí. todavía no se combate, con el gobierno a veces te comenta que tus ingresos en valores reales, dólar, mejoraron, pero la realidad es que vivimos en pesos, no en dólares, por ende, si bien en dólares pueden haber crecido mucho, en poder adquisitivo, peso, no creció Claro, nada sí. de Sí, repente. sí. Entonces, eh, obviamente esto era una bola que es una cosa inmensa que hay que ir desgajando, ¿no?
y ese desgajar va a requerir muchos gobiernos, tantos como los que destruyó a Argentina de aquel primer mundo que teníamos a este. Sí. Sí, bueno, pero parecería que Pero la sociedad acompaña eso. Hoy lo la, está ges- la- acompañando. sí, y la gestión actual tiene una mirada, creo que clara y un diagnóstico acertado, y encima, bueno, como vos decías, comunicacionalmente consigue mucho éxito entre gran parte de la ciudadanía. Tal vez una ciudadanía, digamos, un 50% que en este país siempre estaría inclinado a votar opciones de centro derecha, ¿no? Sí, sí. Pero que a veces es una mayoría silenciosa o que a veces ese No, sector no, estuvo lo fragmentado. que pasa, Iván, que esa gente de la clase media que fueron las que fueron tirando para atrás, es la gente que se volcó a cambiar el voto. El Sí, resto no, el resto son termitas, porque votan por fanatismo, nada más. sí, O le sí, preguntás, sí, o le preguntás a cualquiera, pero no hablemos de que sean economistas, cualquier cosa. Entonces, si no, bárbaro, porque yo estaba mejor. Es como el famoso chiste de Kachanowski, ¿viste? Los que se van a ujú, claro, Europa, claro. bueno, vos lo conocés, yo lo conozco. Sí, 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 Estaba muy lindo. En Europa había un fenómeno, pero nos habíamos gastado todo. Se sí, sí, acabó y sí. se acabó Europa. Y acá también. Bueno, y creo que hay mucha gente que, claro, que a través de, porque, a ver, yo estaba pensando, digamos, en las elecciones del 2011, si mal Sí, no recuerdo, el kirchnerismo gana con el 54% y en sí, segundo lugar está el socialismo, o sea que el país estaba recontra teñido de rojo, digamos, ¿no? así es. Pero claro, va pasando el tiempo, los resultados económicos no acompañan a la izquierda que gobernaba, porque era un signo de Porque es izquierda, la frazada corta que intervencionista. decís vos, es la frazada corta que decís vos. Y claro, Podemos estar bien un ratito y después, claro. Claro, claro. No, no, y además que eso fue generando como una frustración en el público que votaba a ese sector. Después se frustraron con Macri también, pero después se terminaron de recontrafrustrar con Alberto Fernández. Entonces, claro, claro. esa desazón tan grande y un líder carismático como Milei, carismático desde el enojo, desde la bronca, pero carismático, creo que generó el combo perfecto para que estemos en esta situación siendo testigos de el primer presidente autodenominado libertario anarcocapitalista de la historia mundial. Así que bueno, es particular todo, ¿no? Sí, igual, y vuelvo a repetirte, estamos ante presencias difíciles porque justamente Milei se reunió la semana pasada con Elon Musk y con Donald Trump, y Donald Trump lo que manifiesta es todo lo contrario a lo que dice Milei de lo que debe ser. O sea, Estado En potente, algunas cosas. controles, no, por supuesto, pero controles fuertes, aranceles altos, o sea, vos decís, ¿quién es quién? Pero todos quieren lo mismo, porque el MAGA es tanto para América como para Argentina. Es así. Sí, Así que sí, sí. lo importante en definitiva es que la clase, que volvamos a crecer con clase media. Yo creo que la gran casta que pagó la cosa es la clase media. La clase media y baja, ¿no? Por supuesto, la baja la paga siempre. Sí, Y eso sí, sí, es una sí. asignatura pendiente todavía porque la casta todavía está protegida. Bueno, pero más o no, digamos, en la administración pública nacional No, sí, sí. se han reducido los puestos en algo así como 30.000 puestos de trabajo menos. Lo que ha pasado en la AFIP, ¿no? Digamos, creo que eso está bastante en línea con luchar con ciertos privilegios pero bueno, siempre en lo que esté al alcance del gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional tiene un total, o por lo menos al inicio de la gestión, tiene 300.000 empleados. Entonces, los 3 millones de empleados que tiene la administración pública en todo el país están en los municipios, en las provincias. O sea, el gobierno maneja el 10% de eso, ¿no? Entonces, bueno, y además también es el tema de casta. Bueno, uno entiende que si hay un empleado, un funcionario que cobra $20.000 por mes, bueno, podemos hablar de casta, pero después está el gnocchi, que también es casta, pero después, bueno, está el empleado administrativo, que por ahí es necesario, y bueno, y No, ese, qué sé no, yo. no, pero eso no hay duda, que hay empleados necesarios, ninguna duda. El problema es
que se te vayan los necesarios y te queden los que no son necesarios. Ese es el único Sí, problema. sí, Que nos pasa a todos en cualquier organización. Eso lo claro. define uno. Y como vos decís, el gobierno es una parte pequeña de toda la administración pública. Y Ujú. cuanto más Sí, bajás sí. la línea, o sea, la provincia tiene un nucleódromo y ni hablar del municipio. Entonces, Sí, sí, por eso digo, eso Milei, tardaría años en claro. Bueno, el privilegio de la herencia que se sacó en los sí, bancos claro. públicos es una maravilla. Sí, Es una sí, sí. pavada y es una maravilla. Sí, bueno, por suerte ahora se está yendo contra Por eso, eso, ¿no? E incluso en las provincias uno ve ciertos gobernadores que hacen ajustes. ¿Por qué? Y bueno, porque cambió la época, es un signo de época, es lo que demanda la gente también, ¿no? sí, Entonces, bueno, sí. creo que finalmente hay una alineación entre las demandas de la gente y lo que el libro ortodoxo de economía te dice que tenés que hacer. Bueno, eso es una buena combinación si queremos una economía saludable en el futuro. Pero de cualquier manera la llave es la inversión. O sea, tener inversión interna. ¿Cómo ves el desarrollo del sistema bancario, por un lado, y los niveles de inversión que necesitamos o los que accedemos? Bueno, bien, 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 ¿no? O sea, estamos viendo que ha crecido mucho el crédito. También veníamos de pisos muy bajos, es verdad. El sector financiero en Argentina es muy chico en comparación con su PBI, a diferencia de otros países. Pero está creciendo mucho el crédito en términos reales. El blanqueo generó un boom tremendo de depósitos en dólares que sirven para respaldar créditos en dólares, pero también pueden servir para respaldar créditos en pesos. Entonces, hay mucho espacio para crecer en el sistema financiero argentino, que como te decía era muy chico. Y bueno, de vuelta, en la medida que tengamos estabilidad macroeconómica y seguridad para los derechos de propiedad, hay un espacio importantísimo para que el sector financiero y bancario sean una clave del crecimiento. Digo, los países funcionan con crédito y acá nos Sí, manejamos sí, en sí. cash, producto de la inflación, ¿no? Entonces, enhorabuena o era hora de que finalmente empezara a traccionar la economía a partir del crédito y del Es que sector yo creo que financiero. la atracción de la economía mundial es eso, el crédito a largo plazo para bienes, consumir autos o casas, los créditos hipotecarios a largo plazo, y pues así funciona, está funcionando toda Europa y Estados Unidos, obviamente. Sí, Eso, bueno, vivimos la crisis del 2008, como vos acabas de decir, que eso trajo como consecuencia la baja de valores y la alza, el recupero de valores, pero eso son crisis económicas que van a surgir siempre, de una manera u otra. No sí. ocasionadas por nosotros, pero sufridas por todos los países del mundo, de alguna manera. Ujú, Yo creo que total. y acá el gran tema es la generación de trabajo y, por otro lado, la tecnología. Yo creo que hasta la educación hay que cambiar fundamentalmente porque si no la tecnología, nosotros tenemos gente, mentes muy importantes como para poder, han desarrollado un montón de unicornios en el país, que no todos los países lo tienen. Tenemos muy buenas mentes que el país las está perdiendo, pues se están llevando, y es consecuencia de nuestro costo de educación pública y privada, ¿no? Sí. Que hay que Sí, 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 pensarlo. pero todo eso, digamos, creo que hay que empezar por lo más básico, que es generar un entorno estable para la Sí, inversión, sí, entonces sí. que recibir inversiones y eso que promueve el Seguridad crecimiento jurídica y con seguridad macroeconómica, como decís vos, para sí, poder decir, analizar para una inversión a crecer. largo plazo y para crecer. Ujú. Y Y que eso es lo que eso, tenemos que construir. Crecimiento sostenido por varios años. bien. Entonces, estamos bien encaminados. Sí, Y yo creo que el la rumbo del sociedad gobierno es cambió, correcto. también creo que la sociedad cambió el chip. Y bueno, el agotamiento, el cansancio ayudó a poner la mirada en otras ideas, y en apoyar esas ideas, ¿no? Porque Macri como que parece que tuvo que disfrazarse un poco, entonces al final no tuvo la legitimidad para hacer reformas. Acá fue de frente mal, como se dice. Ujú. Muchachos, hay que hacer un ajuste y lo voy a hacer yo porque me la banco y porque estoy cansado de la casta. Bueno, y eso generó un boom electoral. Y claro, y qué fue lo que dijo y cómo lo dijo. O sea, Así es. los que conocemos a Javier hace tiempo, vos sos uno, yo soy otro, hace mucho tiempo sabemos que
Yo pensé que era un distinto, siempre. Mm, No que llegara sí, acá, porque creo que hasta acá lo pusieron porque la sociedad se alineó detrás de alguien distinto que cambie la cosa, porque como hicimos hasta ahora no va. Ese así es un es. cambio de la sociedad, Sí, sí, totalmente. sí, totalmente, Y que él totalmente. siga haciendo lo que pregonó en la medida que va pudiendo, va a hacer que la sociedad se asiente más. Eso es lógico. Sí, 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 totalmente. A fuerza de resultados va a ir consolidando este camino. Ni más ni menos. Lo que hay que preocuparse es que cómo sigue la sucesión, pero no solo como persona, sino como idea, porque acá lo que nos Claro, gustan claro. a veces es como idea, seguir la idea y ver por fin la luz al final del túnel, ¿no? Eso es lo Sí, ideal para totalmente. nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque esa es la idea de todos los argentinos que queremos Argentina en serio. Así es, Raúl. Bueno, Así Iván, es. muchísimas gracias por esta charla, por esta mini clase que nos has dado y por hacernos entender algunas cosas de lo que vos sos especialista y que Dale, nosotros bueno. no. Y por supuesto vamos a seguir charlando en la medida que este desarrollo se siga desarrollando y que podamos vivirlo todos en paz y tranquilos. Bueno, muchas gracias a vos, Raúl. Un abrazo grande y que estés bien. Buena semana. Gracias por todo y nos vemos pronto. Chau, chau. Dale, a la próxima. Bueno, amigos, para ustedes lo que dije, Iván Carrino, es lo mejor que podíamos escuchar en este tema. Realmente una clase magistral del profesor Carrino. Buenas tardes a todos, que la pasen bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando nos quieran ver, y escúchenlo varias veces porque es muy interesante a escuchar a alguien que sabe. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, Iván, gracias.